En general, como dice abajo, la biodiversidad son recursos cuyo uso sostenido sostiene y sostendrá la especie humana. Pero aparte de eso, también tenemos inserto en la existencia de la biodiversidad todo lo que se denomina los procesos ecológicos esenciales. No sé cómo dice. También, procesos ecológicos. Todos los procesos ecológicos esenciales, procesos químicos que ocurren en la naturaleza y que permiten que exista un aire limpio, un agua limpia, que exista un suelo sobre el cual pisar y edificar y sobre el cual cultivar, provienen de todos las reacciones químicas que se dan entre los seres vivos. O sea, si no hubiera plantas, si no hubiera animales, si no hubiera microorganismos, muchos de estos procesos ecológicos esenciales que permiten que exista la vida en el planeta, que exista el aire, que exista el agua, que exista el suelo, que existan los elementos esenciales, los compuestos esenciales de los cuales está nuestra vida diaria llena, bueno, no podríamos existir. No podríamos existir si estas cosas, si estos procesos no ocurren. Y si estos procesos no podrían ocurrir si no existiera la biodiversidad. Entonces, esto es básico para la existencia del ser humano en el planeta. Y es ahí la importancia y el valor de la biodiversidad. O sea, lo tenemos a diario. Lo que pasa es que no lo dimensionamos y no lo conocemos. Como es gratis muchas veces, o como es tan cotidiano, no lo dimensionamos. Pero es nuestro sustento diario, es nuestra vida. Por eso que es importante mantener la biodiversidad. La próxima. Y como dice por ahí, en la Estrategia Mundial para la Conservación, que es un documento que emana de la primera reunión de la Convención de la Biodiversidad, bueno, ustedes lo están leyendo, la biodiversidad es tanto un asunto de seguro y de inversión, una protección para los cambios ambientales dañinos, como la materia prima para la gran parte de la innovación científica, industrial y también un asunto de principios morales. Es decir, es un asunto de ética de nuestra parte el conservar la biodiversidad, porque como les decía al principio, no es nuestra, es de nuestros antepasados y de nuestros hijos. O sea, en el fondo es algo que moralmente debemos conservar. La próxima. No sé si vamos bien hasta ahora o si hay algunas cosas que posiblemente no se hayan comprendido o hay algún comentario o si quiere lo hacemos al final mejor. Señor González, ¿sí? Tenemos 5 minutos más y posteriormente tenemos preguntas de nuestros invitados. Sí, me habían dicho que igual teníamos un tiempito adicional porque me iban a convidar el tiempo de... En forma posterior. Ah, ya. Sí, cómo no. Ya, por supuesto. Entonces hablamos rápidamente de lo que es biodiversidad y de lo que es la crisis de biodiversidad. Y es lo que nos preocupa en este momento, que efectivamente hay una tendencia a la alteración de esta biodiversidad, la destrucción de la biodiversidad. Entonces, si me das la próxima, estamos presentes ante una crisis de biodiversidad que está determinada principalmente por 4 factores principales. Y estos 4 factores principales, como ustedes ven ahí, son la destrucción y alteración de hábitats, la introducción de especies invasoras, la caza y captura y comercio ilegal de especies silvestres y la contaminación de aire, agua, etcétera. La próxima. Y cuando hablamos de destrucción de hábitats, bueno, nosotros nos figuramos muchas veces la sobreexplotación de los bosques, que eso es en el fondo una gráfica frecuente de lo que es la destrucción de hábitat. Evidentemente es un tema que nosotros hemos sufrido también en este país. Si tratamos de recordar un poquito, resulta que toda la colonización del sur y de la zona austral de Chile en realidad se basó en arrasar con los bosques que existían ahí. Toda la zona ganadera de Chile, toda la zona de Aysén también, que también se quiso utilizar en cierta medida o se ha utilizado para ganadería, bueno, se produjo a partir de la quema de los bosques ahí existentes. Y esto es algo patético, es algo actual. La verdad es que perdimos mucha biodiversidad
en aras de lo que en ese momento se llamaba progreso y que lamentablemente, bueno, había un desconocimiento, no había otra forma, tal vez era lo que había que hacer en el momento, pero evidentemente perdimos mucha biodiversidad. Como les digo, las muestras todavía son bastante patentes, a pesar de que en esta diapositiva no se alcanza a ver bien. Pero sin embargo, este proceso lamentablemente no ha terminado. Lamentablemente todavía estamos perdiendo en el mundo gran parte de la biodiversidad, y no tal vez a tasas tan aceleradas como se veía ahí al principio, pero sí perdemos evidentemente diariamente fuentes de biodiversidad importantes, y lamentablemente no tenemos en muchos casos formas de contrarrestarlo. ¿Cómo perdemos biodiversidad en términos de alteración de hábitat? Claro, evidentemente que se habla mucho de lo que son las explotaciones mineras, se habla mucho de lo que son las famosas centrales hidroeléctricas y las represas, se habla mucho de lo que es la expansión urbana, que en realidad también es importante. O sea, las ciudades van creciendo y se van apoderando de los terrenos agrícolas y de la biodiversidad. Pero resulta que uno de los mayores destructores de la biodiversidad es precisamente la actividad agrícola, agropecuaria y silvícola. Evidentemente que la expansión de lo que se llama la frontera silvo-agropecuaria se ha comido, por decirlo vulgarmente, miles de hectáreas de paisajes nativos. Ahora usted me dice, pero sí, que hay que plantar para comer. Evidentemente que sí, pero de repente vamos un poquito más allá. Y bueno, en esta misma región, de repente nos paseamos a lo mejor por lugares donde ustedes viven, Quillota, Yayá y toda esa zona del Valle de la Concagua, y vemos como los paltos van subiendo hacia los cerros. Y se van subiendo los cerros y todos esos lugares en el fondo corresponden a un matorral que a lo mejor no tiene un valor desde el punto de vista productivo, pero desde el punto de vista de biodiversidad sí que tiene valor. Y lamentablemente la agricultura no está metida en lo que se llama el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces de repente no hay compensación, no hay estudios, no sabemos lo que estamos destruyendo. Y lamentablemente eso sigue ocurriendo, y de repente centramos la visión en otras cosas que probablemente también destruyan biodiversidad, como les decía, las famosas centrales hidroeléctricas, estas inundaciones, pero en esos lugares se hacen estudios, pero hasta por debajo de la alfombra, digamos. En el fondo, para poder autorizar una de esas cosas se hacen lo que se llama los estudios de impacto ambiental. Y la verdad es que los estudios son bastante exhaustivos. Claro, siempre hay chanchullos, perdón la expresión, pero en general se les pide mucho. Un minuto. Ya. Voy a ir rápidamente entonces a los otros factores, que son la introducción de especies invasoras, que es un factor que está sucediendo en el mundo en la actualidad con mucha frecuencia, el que llevemos voluntaria o involuntariamente especies, no solamente especies animales y vegetales, sino que también especies de microorganismos a otros lugares, y se transforman en invasoras y van ocupando los lugares o los hábitats que son ocupados por la diversidad nativa. Entonces ese es otro factor. Lo siguiente. Y luego está la caza, captura y comercio legal, que eso en el fondo es una actividad que nace de las culturas humanas, digamos, la caza también la próxima. La caza en realidad es una actividad inherente al ser humano, como les decía al principio, para autosustentarse. El ser humano tuvo que cazar animales desde que puso el pie en la tierra porque necesita proteína animal. Y bueno, hay caza que ha sido de subsistencia desde nuestras culturas originarias, pero posteriormente hemos sido testigos en la actualidad de lo que se llama la caza recreacional o deportiva, que algunos la comparten, otros no. Hay un señor por ahí que anduvo cazando y que se hizo muy famoso. La verdad es que la caza deportiva bien hecha, yo que soy conservacionista incluso la acepto, bien hecha en el sentido que se haga considerando normas científicas y normas legales. Se puede cazar, en Chile se caza, la gente caza tórtolas, caza conejos sin causar grandes daños.
Hay caballeros que cazan ciervos, otros que cazan elefantes, pero siempre y cuando eso se haga dentro de los cánones permitidos. Distinta es la caza ilegal, en que se dice, bueno, especies como esta están prohibidas y se cazan en cantidades industriales. Ahí la cosa cambia, y lo mismo con especies como esta otra, que son especies amenazadas, especies que desaparecen en el planeta a causa de la caza. ¿Por qué? Porque son animales que a la larga se transforman en muy valiosos, y por eso se cazan comercialmente, y a veces se cazan en forma simplemente por darse un gusto, como este señor que está cazando o cazó un puma, y este otro señor que cazó un huemul. Estas son imágenes de Argentina. O sea, eso es caza ilegal. Eso está dañando especies que son amenazadas, que son nativas, y eso evidentemente que hay que regularlo y prohibirlo, y eso causa pérdida de biodiversidad. Y finalmente el tema de la contaminación. Que el tema de la contaminación es un tema que sí vivimos nosotros día a día, y que, bueno, los que vivimos en Santiago, ustedes no, lo sufrimos con la contaminación del aire. Y la verdad es que la contaminación del aire en Santiago es uno de los factores que más está en la palestra cuando se habla de contaminación. Pero la verdad es que la contaminación está presente no solamente con el aire, sino que muchas veces con el agua, y muchas veces con la contaminación por residuos sólidos, que la verdad es que es una contaminación que, sin darnos cuenta, tal vez es la que más contribuimos. Nosotros en esta sociedad estamos en la sociedad de consumo y desecho. Todo lo que usamos actualmente es desechable. Aquí tengo algo al frente que es desechable. Yo probablemente después, para remojar la garganta, tenga que tomar agua, y esta botella así es. O a lo mejor la boto a la basura, a lo mejor soy consciente. Pero los basurales se van llenando de estos plásticos. Y la verdad es que no solamente son estos plásticos, evidentemente son las bolsas con las cuales fuimos a comprarlas. Las bolsas plásticas están en todas partes, estas botellas están en todas partes, los Tetra Pak están en todas partes. Pero hay muchos más elementos desechables. Actualmente nosotros, cuando compramos una radio, un computador, un televisor, un refrigerador, una lavadora, se nos echa a perder y ya nos llamamos al técnico, porque a veces sale más caro arreglarlo que comprarse otro. Entonces lo botamos. Y vamos generando desechos, vamos generando basura que, por mucho que la botemos al basurero, va a llegar un momento en que no vamos a tener dónde poner la basura. Y la verdad es que hay muchos elementos como este que efectivamente se pueden reciclar. Si nosotros nos metemos en una campaña de reciclaje, como tienen muchos municipios, no sé si los de ustedes, efectivamente podemos ir reciclando productos que no tenemos para qué desechar con tanta facilidad. Y así muchas otras cosas. Entonces, la contaminación es uno de los factores que a la larga va haciéndonos perder biodiversidad, pero es uno de los procesos en los que podemos participar más directamente para prevenir esta falta de o esta pérdida de biodiversidad. Tenemos entonces desde ahora 20 minutos para las preguntas de nuestros amigos. ¿Alguien tiene preguntas por ahí? Se escucha perfectamente, pero vamos a ir al lugar. Señora. Buenos días, yo más bien tengo un comentario. Cuando hablamos de conservar, ¿para qué? Yo creo que es importante darnos cuenta para qué, porque la pregunta al final queda contestada como belleza escénica, como deleite. Y yo creo que es importante primero que comprendamos que como ser humano pertenecemos a la ecósfera como un elemento más, igual que un conejo, que un jabalí, igual, exactamente igual. Somos un elemento más, solo que tenemos un cerebro un poco más desarrollado y hemos podido influir mucho más dentro de los ecosistemas. Pero ¿para qué conservar la biodiversidad? Cuando nosotros tenemos una ecósfera con muchos elementos, significa que se arman muchas relaciones dentro de esos elementos y eso significa un sistema más estable. Cuando los elementos de la ecósfera se van perdiendo, las relaciones son menores y el sistema es menos estable. Por lo tanto, ahí entramos nosotros en peligros de extinción. Yo creo que el medio ambiente tiene que ver con un tema de nosotros. O sea, si nosotros desaparecemos, la Tierra va a funcionar igual, va a dar igual vuelta alrededor del Sol, el Sol va a estar por 5.000 millones de años más. Yo creo que el punto del tema ambiental es cómo nosotros sobrevivimos como especie.
Eso por un lado. Por otro lado, el comentario natural y antrópico de repente me molesta un poquito, porque nos saca inmediatamente de nosotros como miembros de la ecósfera. Yo creo que este celular es igual, o este micrófono igual a un nido de un pájaro. Son elementos naturales, porque provienen de la actividad de un ser vivo. Y toda nuestra tecnología proviene también de nosotros como seres vivos. Desde ese punto de vista, me parece un poco oficiosa hacer esta diferencia entre natural y artificial. Por otro lado, creo que cuando hablamos de la crisis de la biodiversidad, se nombran muchas formas en cómo está yendo esta crisis. Yo creo que lo que estamos viendo más bien son síntomas. La crisis de biodiversidad es un síntoma y su causa está muy clara. Su causa está en la competencia, está en un sistema neoliberal, ¿ya? Está en un sistema económico, es decir, en el egoísmo institucionalizado. Esa es mi opinión, humildemente. Gracias por la opinión. No hay respuesta a eso. Es opinión. No, es una opinión. Eso es opinión. ¿Pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a uno de los problemas que amenazan la biodiversidad dentro de una especie. Bueno, me imagino que la gran mayoría de acá vivimos en zona costera y nosotros sabemos que los recursos marinos están muy agotados. Hoy en día están muy en boga los planes de manejo y de repoblación de especies. Y no he visto, una vez un colega suyo de la Universidad de Chile, un genetista, Eli Pulán, hizo una vez un gráfico de cómo la siembra de animales marinos, si no es hecho con cuidado, con una gran biodiversidad, puede llevar a la extinción de las especies que en cierta forma queremos salvar. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto y si tiene conocimiento que hoy en día la repoblación que se está haciendo y la siembra en los mares va acompañado de un estudio genético para no perder la riqueza, la biodiversidad que hablaba usted dentro de la misma especie. Ya, mira, comparto 100% la premisa del colega, no sé si es colega, la verdad que, pero del científico, porque efectivamente si nosotros no conocemos lo que existe en un lugar donde estamos interviniendo, podemos estar realmente causando un daño mucho mayor. No es mi especialidad el área costera ni el área marina, pero evidentemente llevándolo al plano terrestre pasa lo mismo, es decir, si nosotros, y ha sucedido en la historia, si nosotros cambiamos, por decir de alguna forma, la composición de especies de un lugar determinado, evidentemente que vamos a cambiar las condiciones y eso se puede volver en contra de las propias especies que estamos involucrando. Evidentemente que ante cualquier siembra, como se dice, y que yo llamo en cierta medida introducción de especies, aunque sean del mismo lugar, hay que hacer estudios previos, hay que conocer. Desde el punto de vista genético un poquito más difícil, pero por lo menos desde el punto de vista de la composición de especies y cómo contribuyen tal vez esas especies a cada uno de esos ecosistemas. Porque de lo contrario, como te digo, el producir un desequilibrio como el que hablaba como hablaba Verónica, la persona que intervino recién, va a determinar que a la larga ese desequilibrio se vuelva contra, bueno, nosotros mismos o contra los ecosistemas de los que estamos interviniendo. Así que por ese lado, no menos que compartir a pesar de mi ignorancia en lo que es el medio marino.